Hola, soy Hunter y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de recomendaciones de seguridad. Recordemos que nunca se es demasiado precavido para el off-road o para el manejo en largas jornadas y siempre consulten a un experto y a su manual, sobre todo, de su vehículo. Vamos a comenzar con la posición de manejo. ¿Cómo ajustamos la posición de manejo? El asiento y el respaldo deben estar hacia atrás y a partir de ahí vamos a colocar el talón de nuestro pie y descansar la punta en el pedal. Esta es la posición como debe quedar nuestro pie para la distancia de las piernas. Ahora aquí en nuestras piernas podemos ver es una posición igual relajada en el ángulo que deja de la rodilla. Detrás de la rodilla es donde está el asiento. Para el tema de nuestra visibilidad, nosotros necesitamos ver la mitad del parabrisas. Entonces ahí es donde vamos a determinar la altura de nuestro asiento para que coloquemos esta visión en la parte media. En cuanto a la distancia hacia el volante, estirando las manos, los brazos, nos deben de quedar las muñecas a las 12 del día. Si esto fuera un reloj, a las 12 nuestro volante, aquí quedarían nuestras muñecas. Esa sería la distancia que debemos tener. En cuanto al cinturón de seguridad, hay que colocarlo y esta parte, la altura nos la va a fijar nuestro hombro y nuestro cuello. El cinturón debe estar en la parte media de la clavícula, no hacia el hombro, no hacia el cuello, no hacia arriba, no hacia abajo. Siempre tiene que estar centrado más o menos en la parte, dependiendo de cada persona, en la clavícula. Con esto, esta posición nos permitirá estar cómodos durante largas jornadas y tener una buena visibilidad conforme vamos avanzando en las rutas. Nos da el acceso a los instrumentos. Es importante que en la altura y profundidad del volante lo ajustemos para poder ver todo el panel de instrumentos, el cockpit, el velocímetro, etc. De esta forma tenemos los testigos a la vista y podemos estar monitoreando también durante nuestra ruta el estado del vehículo. Tenemos igual el acceso a los limpiadores direccionales, etcétera. En este caso los bloqueos, desconector de barra estabilizadora, y esa sería la posición ideal recomendada de manejo. Siempre también la cabecera debe de estar cerca de la cabeza, valga la redundancia, porque si hay algún impacto, la cabecera evita que tengamos ese movimiento de cervicales que puede ser muy dañino si es que nosotros, o hay gente que lleva el respaldo muy atrás, entonces cuando hay golpe no hay que le logre amortiguar. Entonces es importante tener una posición de manejo segura y que nos permita disfrutar la actividad en alguna eventualidad. Otro aspecto de seguridad y de recomendación en seguridad es que siempre chequen que llevan el dado, el candado o la llave y un maneral para sus birlos, porque de pronto estamos tan acostumbrados a no checarlo que el día que lo necesitamos en ruta no llevamos el birlo de seguridad o no llevamos el dado necesario, o el dado es muy ancho y no entra en los rines porque se los cambié, o mi maneral es muy pequeño y entonces está colgándose del mismo para querer quitarlos y al rato vas a tener un problema mayor. Entonces un maneral de un buen tamaño que ejerza una buena palanca, y chequen que cuando lleven a servicios de llantas o servicios mecánicos y les hagan rotación, si les aprietan con pistola de impacto, ustedes tengan el maneral adecuado para no estar batallando en las rutas. Entonces esa es otra recomendación. Otra recomendación es chequen las gomas que tienen sus vehículos. El mayor enemigo es el tiempo. Entonces no importa que son nuevos mis limpiadores, tanto el trasero como los delanteros, pero pues han estado al sol y a la intemperie. Entonces lo ideal es que duran una temporada de lluvias y el resto del año pues ya no están al mismo nivel. Obviamente 2 años unos limpiadores, honestamente no creo que funcionen al 100%. Entonces chequen sus gomas de limpiadores. Hay que checar niveles de líquidos, del aceite, filtro de aire de cabina, filtro de aire, filtros de aceite, filtro de aire de cabina, y los líquidos que tengan limpiador, líquido para limpiador de parabrisas, el aceite. Recuerden que deben de
revisar no solo el del motor, sino por ejemplo los diferenciales, el líquido de diferenciales. Si hicieron algún vadeo, también es importante que regresando revisen con su experto de confianza o incluso reemplacen ese líquido. El tema de sellos en los diferenciales y en la transmisión también es importante. Si ustedes hicieron un vadeo, siempre recuerden que es ir empujando el agua. Ideal, si van a cruzar un río, que no les llegue más allá de las llantas. Idealmente, hay quienes no les importa y se van de más, entonces ahí es donde hay problemas. Pero si van a hacer eso, es de preferencia en el sentido del agua, porque si lo hacen en contra, tienen más probabilidad de inundar algunos lugares donde no debería haber agua. Ya le puse el snorkel, pero también hay otros factores. Por ejemplo, en el caso de un Rubicon, de un Jeep Rubicon, el desconector de barra estabilizadora es electrónico. Entonces, si tú te paras en un vadeo y el agua regresa a la hora que la vas empujando, esa presión de agua se va a meter a los componentes. Entonces, pues hay muy malas experiencias en ese sentido. Entonces, cuiden siempre que vayan con expertos, pero sobre todo extremen precauciones. Puede ser la diferencia entre un mal rato y disfrutar o seguir disfrutando esa actividad. Otro aspecto a considerar es que lleven su gato, ya sea de tijera o high lift. Los high lift son para vehículos que están más arriba con su suspensión modificada, pero el high lift tiene que estar de preferencia anclado o soportando un rock slider. No pueden utilizarlo en un, bueno, sí pueden, pero no deberían, en un estribo porque es plástico y se va a romper o puedes generar alguna complicación con alguien. Entonces, siempre que vayan a usar un high lift, para empezar tienen que llevarlo aceitado o lubricado en sus partes de movilidad y se debe de asentar en un rock slider. Si van a llevar un gato de tijera, que es el original, normalmente se tiene unas piezas, unas ubicaciones en el chasis, en el Jeep, o se puede colocar en el eje. Incluso hay unos que tienen la forma en el JL, por ejemplo, va en el eje, en las fundas del eje, pero siempre coloquen una piedra o coloquen algún tronco en las otras llantas para que a la hora que lo levanten no se les vaya a mover. Otra recomendación, siempre chequen su llanta de refacción en cuanto a la presión, y sus llantas en general tienen una fecha de fabricación que son 4 dígitos. Esta, vamos a ubicársela aquí, tiene el 1924. Fue la semana 19 del 2024. Normalmente el caucho de las llantas, como les decía hace un rato, el enemigo del plástico es el tiempo. Entonces, unas llantas con 5 años de fabricación ya no tienen el mismo agarre. Por más que digan, es que son nuevas, tiene todo el dibujo, el agarre, la composición del material ya no tiene la misma consistencia, ya no tiene el mismo agarre, ya no la misma frenada, se pueden derrapar. Entonces, chequen la quinta llanta, de preferencia, incluyanla en la rotación para que tengan un desgaste parejo y que siempre también tengan en cuenta que la quinta rueda, la llanta de refacción, debe ser de la misma medida y que estar también monitoreada. Otra recomendación, las luces, tanto las principales delanteras como las traseras, debemos revisar que estén funcionando al 100%. Y de pronto, cuando hacemos vadeo, hay que apagar todo lo electrónico de preferencia para evitar que el agua, que es un conductor, les haga algún corto. Entonces, a veces vamos al lodo también, es una consideración de las luces. Vamos al lodo, salimos a carretera y seguimos con el lodo aquí. Entonces, de preferencia se pueden enjuagar con alguna botellita de agua o con alguna parada en gasolinería, enjuagar al menos las unidades. Otra recomendación de seguridad, siempre que vayan a hacer alguna extracción o jalar algún vehículo, utilicen los ganchos de arrastre o puntos de anclaje. En este caso tenemos en el tirón un anclaje que es una sola pieza. Nunca, por alguna razón, utilicen una bola de tirón de arrastre para jalar un vehículo, porque no están hechas para ese tipo de fuerza o de aplicación de jalón. Entonces pueden lastimar o puede terminar en una fatalidad. Entonces, siempre que hagan una recuperación, los ganchos de arrastre del vehículo o alguno extra, pero que sea una sola pieza en cuanto a su constitución o su elaboración. Otro aspecto a considerar en cuanto a la seguridad, siempre deben traer guantes, su extintor, revisar la caducidad, más o menos es un año lo que hay que
volverlos a llevar a recargar, aunque no lo hayan usado. Y un kit básico de emergencia, de primeros auxilios, algunos curitas, banditas, alcohol, tijeras, cosas básicas, si es que no tienen idea de los temas de salud. Una lámpara recargada también es muy importante. Entonces, cosas básicas. Tenemos aquí nuestro kit de With the Winch para ponchaduras. Si van a llevar un kit de ponchaduras, les recomiendo llevar algún compresor, aunque sea pequeño, de esos de AutoZone que van en la conexión directa. Otra recomendación que podemos darles de seguridad en el tema de las caravanas: siempre el líder debe ir adelante porque es el que lleva la ruta y va a ir marcando cuál es nuestro trazo. En la parte de atrás debe de haber una barredora que se encarga que nadie se quede. En la parte intermedio puede haber algún vehículo de staff o también que está al tanto de lo que va. A veces la caravana va muy larga y la extensión del radio no llega del líder hasta los últimos, entonces el intermedio puede replicar las indicaciones. Recordemos que también hay radios de cabina como los de Wildhawk Overland que tienen buen alcance y con sus antenas también chequen la legislación aplicable, pero Wildhawk Overland tiene radios que tienen muy buen alcance. Hablando de la caravana, de preferencia hay que llevar a los novatos o menos equipados detrás del líder, porque es a los que hay que cuidar en los pasos, de preferencia irles diciendo más indicaciones incluso del tema de accionar el 4x4. Y otra recomendación es siempre que vaya un vehículo con winch y uno sin winch, porque a veces les dan libertad, se juntan 3 de winch y 4 que no llevan winch, entonces eso puede ayudar si es que los alternan para alguna eventualidad donde no hay cómo maniobrar y cómo adelantar. Entonces ya tienes al vehículo con winch inmediatamente. Otra recomendación para el tema de las caravanas: uno es responsable del vehículo que lleva detrás. Siempre hay que tenerlo en los espejos, en contacto visual. Si hay una bifurcación, a la hora que yo tome la que es la que nos va a sacar, el camino a la derecha, por ejemplo, tengo que esperarme a una distancia donde yo vea que el vehículo de atrás tomó la misma bifurcación, no se fue hacia el otro lado. Entonces, si se pierden o se parten las caravanas, es responsabilidad del último vehículo que dejó de poner atención al de atrás. Entonces, recuerden, siempre eso es importante. Puede ahorrar horas de una jornada si estamos cuidando siempre al vehículo que traemos detrás. Si no lo veo, inmediatamente por el radio: oye, vehículo 4, Jeep verde, etcétera, ¿dónde estás? ¿Ya vienes? Sí, es que nos paramos al baño. Siempre avisen en las caravanas qué hacen. Avísenle al líder. Siempre debe de haber una comunicación. Esto es muy importante porque incluso con el tema de spoteo, cuando le estás dando indicaciones a un vehículo, le tienes que dar indicaciones visuales. ¿Por qué? Porque si tú usas el radio para spotear, ocupas la frecuencia de toda la caravana. Entonces, si hay alguna eventualidad, no se pueden comunicar con el resto de la caravana. Si es que hay algún médico en ella, no le puedes hablar. Entonces, es importante utilizar el radio solo y únicamente para las indicaciones necesarias. Para un spoteo siempre tiene que haber de forma visual, donde el spotter le va a ir diciendo piloto, copiloto, avanza, detente, rueda, etcétera. Entonces, eso tiene que ser visual y del piloto con el spotter. Nunca utilicen el radio para spotear, y más en caravanas es importante tener la frecuencia radial libre para cualquier eventualidad. Otra recomendación de seguridad es cómo agarrar el volante en el manejo off-road. Nunca metan los pulgares dentro en la parte interna del volante. El volante se tiene que agarrar tipo mordaza. Los pulgares tienen que estar en el contorno frente a nosotros, porque si hay alguna piedra o alguna zanja que no vimos o algún movimiento súbito del volante y tenemos los pulgares dentro, nos puede lastimar o nos puede fracturar. Entonces siempre se debe agarrar el volante como si fuera un tipo mordaza, con los dedos atrás y el dedo pulgar al frente. Pongan en los comentarios qué otra consideración creen que podemos compartir para que les sirva a alguien más, y salgan, compartan. Nos vemos la próxima. Hola, probando.
1, 2, 3, probando, probando, probando.